Yo, ¿qué tal, gente? Buenas tardes, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo. Antes que nada, bueno, voy a introducir el tema porque a lo mejor ahora me voy un poco por las ramas y divago un poco, pero así tenéis en cuenta cuál va a ser el tema sobre el cual tarde o temprano va a desencarrilar el discurso, ¿no? Y es el hecho de las hormonas esteroideas. Las hormonas esteroideas, como por ejemplo la testosterona. Ahora hablaremos de cómo se sintetiza en concreto y de su función protectora sobre el metabolismo y sobre el organismo en general, ¿no? Vamos a ver dónde se encuentra en el cuadro general del metabolismo oxidativo, de la respiración mitocondrial, y luego también vamos a ver la contraparte, ¿no? Es decir, todo en la gama, todo el perfil de hormonas adaptativas y por qué se llaman así, ¿no? Es decir, bueno, si me has seguido en el canal y tal, más o menos ya lo entiendes, pero se llaman hormonas adaptativas. Estamos hablando de todos los glucocorticoides, de los estrógenos, de la prolactina. Lo que hacen es, o su función principal, es adaptar al organismo a situaciones o contextos en los cuales su sustrato, es decir, la posibilidad de crear energía para corresponder a ciertas demandas, no es suficiente. Bien, estas demandas pueden ser internas, como por ejemplo pues una infección, la enfermedad, la propia vejez, que lo que hace que no es otra cosa que la degeneración en las estructuras y por lo tanto en la posibilidad de crear energía y de por lo tanto regenerar los tejidos y demás, o demandas externas, ¿no? Ya sea pues algo, yo que sé, climas adversos, escasez de comida, ¿no? Y de comida, concretamente la glucosa, ahora veremos por qué. Y demás, ¿no? Entonces todas estas hormonas tienen la función de adaptarnos a ese contexto, a ese momento, a esa circunstancia de no poder corresponder a esa demanda, ¿no? ¿Cómo lo hace? Pues bueno, señalizando mediante hormonas. Justamente las hormonas son señalizadoras de que todos los sistemas han de, suprimir cierta función, hacerse más lentas, ¿no? Todo ello pues para preservar la energía, porque si no nos consumiríamos y moriríamos hasta que ese estresor, ¿no? Esa circunstancia que taxa, ¿no? tan fuertemente la necesidad energética, pues pasa, ¿no? El problema, justamente, y claro, nosotros los humanos tenemos esa gran posibilidad de adaptación, ¿vale? Es brutal y nos ha ayudado a sobrevivir y digamos que se ha quedado tanto en nuestra fisiología por esas etapas, ¿no? Por esos tiempos durante nuestra evolución en las que ha estado pues caracterizado pues por escasez, ¿no? Y por inanición y por tiempos largos de ayuno y tener que subsistir pues de carroña y demás, ¿no? Que esto te lo compro al caso de los argumentos cetogénicos y low carb y demás, ¿no? Lo que pasa que nosotros, claro, eso debería ser, tenemos esa posibilidad fisiológica de adaptarnos, ¿no? Con todas estas hormonas adaptativas, pero lo suyo es no quedarnos ahí mucho tiempo, ¿no? Es decir, lo que nos ha permitido desarrollar funciones mucho más complejas y que requieren, por lo tanto, un flujo energético mayor, una producción de energía más estable, como por ejemplo la función cerebral, requieren, por lo tanto, eso, ¿no? Es decir, un octanaje, un sustrato energético de mucho mayor octanaje, ¿vale? Como por ejemplo es la glucosa que obtuvimos de frutas y obtuvimos de azúcares simples, ¿no? De hecho, hago el vídeo ahora de la testosterona, de las hormonas esteroideas, porque va a quedar muy bien siguiendo el hilo del vídeo anterior, ¿vale? Porque si recordamos, pues tratamos del glucógeno hepático, hablamos del hígado como coordinador nuclear del metabolismo energético, porque digamos tienen mucha relación con los diferentes sistemas que se encargan de la producción energética en el cuerpo y es quien señaliza si la energía y el gasto energético ha de aumentar o ha de disminuir, ¿no? Y, entre otras cosas, ello lo hace teniendo en cuenta sus propios niveles de glucógeno hepático, ¿bien? Porque es lo que le va a permitir ir liberando glucosa a los tejidos poco a poco, ¿no? Y es lo que va a marcar, pues, si estamos en un estado de abundancia energética o de escasez energética, ¿no? Y eso va a tener muchas consecuencias, sobre todo, y es el tema del vídeo, en la producción de hormonas esteroideas, ¿no? Las hormonas esteroideas, en contraposición a las de la adaptación, son mayores, su producción, digamos, su peso en el mapa general hormonal es mayor cuando hay abundancia energética, cuando tenemos una alta respiración mitocondrial, porque se encargan básicamente, son las hormonas de la juventud, ¿vale? Se encargan de regenerar todos los tejidos, de apoyar la propia respiración celular, por ejemplo, tu pelo, la piel, cómo de bien tienes la piel, las uñas, el esqueleto, ¿vale? Digamos, todo lo que es la estructura esquelética, el sistema inmune, la cognición, muy importante. Todo ello es gracias, esa regeneración, ese buen funcionamiento es gracias a la interacción con las hormonas esteroideas. Y vamos a ver cómo, justamente, y por ello, cuando hay mucha T3, ¿vale? Es decir, cuando hay glucógeno hepático lleno, por lo tanto hay mucha señalización, mucha conversión de T4 a T3, vamos a poder convertir mucho colesterol en hormonas esteroideas, concretamente, o especialmente para el vídeo, la testosterona. Bien, un segundo.
Bien, ahora volveremos al tema. Quería comentaros, por ejemplo, en el edit que he puesto al principio en este vídeo, es simplemente gente guapa haciendo deporte, ¿vale? Esto tiene unas implicaciones, incluso a nivel político, ¿no? Es decir, es un mensaje político. Pero bueno, no quiero hablar de eso. Quiero hablar un poco, una vez hayamos tratado el tema fisiológico de hoy, ¿no? Es decir, hayamos seguido con la trama del canal, en este capítulo, las hormonas esteroideas y su relación con el metabolismo, vamos a hablar un poco sobre el look maxing. Bien, el look maxing ya es algo sobre lo que quería hablar al principio del canal, porque me parece interesante como fenómeno social, es decir, ¿por qué aparece el look maxing? ¿No? Es decir, es por algo, no nace porque sí. Y bueno, también diferenciaremos un poco entre lo que es el meme, ¿no? Perdón, yo que sé, técnicas de look maxing tipo Mewin, qué implicaciones tiene esto sobre la respiración, por ejemplo, sí que las tiene, o por ejemplo el bone smashing, ¿no? Es decir, el darte y crearte microfracturas en los huesos de los pómulos para que luego vuelvan a crecer más fuertes, ¿no? Y tengan los rasgos esqueléticos de la cara más marcadas, ¿no? Digamos, diferenciar entre lo que es más meme y los postulados reales del look maxing, ¿no? Porque la conclusión, os la puedo decir ya, es que el look maxing tiene, bueno, la conclusión no de cómo aparece, ¿no? Y el por qué aparece como fenómeno social, sino cuáles son realmente las únicas formas, dejando aparte la cirugía, ¿no? De realmente look maxear, ¿vale? Y es maxear estas hormonas esteroideas, porque son las que se encargan de, digamos, de maxear todos los marcadores de salud. Los marcadores de salud es lo que te hace atractivo, ¿bien? Es decir, tener buen pelo, tener buen cabello, tener buen rostro, tener buena estructura facial ósea, tener un esqueleto fuerte y robusto, todo eso es lo que te hace atractivo, ¿bien? Por ejemplo, el cabello, las cejas pobladas, porque es un rasgo atractivo en el hombre, pues porque es un marcador de salud. Bien, y así con todo. Luego lo hablaremos, pero quiero decir, es decir, lo introduzco para que veáis cómo el tener un buen metabolismo y por lo tanto una buena producción de hormona esteroidea es lo que realmente os va a permitir look maxear de la mejor forma, ¿no? Y con todas las implicaciones sociales y personales que tiene eso, pero yo lo hablaremos. Este realmente no va a ser el vídeo de look maxing que os prometí, pero sí que va a ser una buena introducción, sobre todo relacionándolo con un tema fisiológico como es este, ¿no? Como es el de la testosterona. Un segundo. Bien, este vídeo lo he elegido hacer ahora porque combina muy bien o sigue muy bien el hilo del vídeo anterior, bien, que vimos del hígado y del glucógeno hepático y demás, ¿no? Y de, bueno, como he explicado, el hígado como señalizador, ¿no? Y como coordinador del metabolismo energético. Pero luego también porque justamente cuando uno tiene un buen metabolismo, ya sabéis que es más susceptible a las sincronicidades, ¿no? Y pues un chico por Twitter justamente me habló y me dijo que desde que seguía estos principios nutricionales se había ido haciendo analíticas para, digamos, tener sobre el papel marcadores, ¿no? que correlacionasen o que tuviesen sentido con lo bien que se estaba sintiendo, y pues viéndose la testosterona, ¿no? Y me enseñó los propios análisis, y la testosterona en suero la tenía 900 nanogramos por decilitro, cuando, digamos, el rango superior es 800 y pico, ¿no? Y lo tenía en 900. Entonces digo, vale, perfecto, ¿no? Porque era uno de los temas que estaba barajando para tratar, así que vamos a explicar por qué comiendo así, ¿no? Es decir, siguiendo principios nutricionales de la nutrición, maxeas el metabolismo y por lo tanto la producción de testosterona y las hormonas esteroideas en general, ¿no? Bien, un segundo. Bien, antes de seguir quería hacer un pequeño inciso respecto al modelo bioenergético de la nutrición y básicamente esta percepción o este enfoque nutricional y realmente bioquímico, biológico, en general, ¿no? Epistemológico, básicamente lo que nos dice es que la integridad y la complejidad orgánica de un organismo depende enteramente o principalmente de la capacidad que tiene para producir energía, es decir, de sus métodos de creación de energía. Por ejemplo, si nos vamos a los organismos más simples, ¿no? Como por ejemplo una bacteria anaerobia, su forma de producción energética es una muy rápida, ¿vale? Como por ejemplo, y muy, digamos, ineficiente, ¿bien? Es decir, ineficiente en el sentido para mantener su vida, ¿no? Su integridad, tan simple, ¿bien? Y es básicamente la glucólisis anaerobia, ¿no? Es decir, coge glucosa, la convierte, o algún azúcar simple, lo convierte en piruvato y lo convierte en lactato, ¿bien? No produce CO2 ni ningún otro residuo metabólico prometabólico, ¿no? Pero, y si nos vamos al otro espectro de complejidad, que sería el cuerpo humano, ¿no? Con esta abstracción increíble, ¿no? Esta posibilidad de, bueno, ya lo veis, ¿no? Es decir, el avance tecnológico, técnico, humanidades, ciencias, es una barbaridad lo que es capaz el hombre, ¿no? Con esto. Y esa complejidad orgánica del sistema cerebral, del sistema encefálico, del córtex, es justamente por la posibilidad que tenemos a nivel metabólico de crear una energía constante y fuerte, ¿no? Ese flujo constante y fuerte de energía que alimenta, que atraviesa los sistemas y permite su complejidad, ¿no? Permite su orden interno. Bien.
De hecho, a nivel evolutivo, lo que nos permite desarrollar el córtex cerebral y con ello toda la función abstracta, ¿no?, de abstracción, de cognición, es justamente empezar a consumir azúcares simples. Bien, azúcares simples quiero decir, todos los carbohidratos al final se digieren y se absorben como monosacáridos, ¿vale? Ya sea glucosa, ya sea fructosa, ya sea galactosa, muy importante el componente de fructosa que vamos a tratar en este vídeo para seguir el hilo del vídeo anterior, ¿vale? Y es solamente cuando dejamos de ser carroñeros, bien, porque el clima lo permite, y alimentarnos únicamente de grasa y de proteína, como por ejemplo los lobos, ¿vale?, que tienen una gluconogénesis muy adaptada y muy elevada, permite, por lo tanto, desarrollar sistemas orgánicos de producción energética más desarrollados, como por ejemplo la tiroides, como expliqué en uno de los anteriores vídeos. Somos el único animal en el que a nivel anatómico la tiroides es mayor que nuestras adrenales, porque por fin pasamos de tener una energía adrenal adaptativa a tener una energía tiroidea, que es mucho más fuerte y mucho más continua, y esa continuidad de flujo energético es lo que permite que el sistema orgánico se vaya ordenando de forma cada vez más compleja, ¿vale? Y permite las funciones complejas del hombre. Bien, por lo tanto, bueno, no quiero hablar de eso, un segundo. Bien, pues a día de hoy, como estamos conformados fisiológicamente y metabólicamente, las señalizaciones que tenemos, los órganos que digamos son los que se encargan, ¿no?, de ver, de analizar cómo de abundante es nuestra energía y nuestra capacidad de producir y de obtener energía para señalizar un mayor o menor funcionamiento. Mayor funcionamiento, es decir, mayor metabolismo, quiere decir mayor producción de hormonas esteroideas y por lo tanto mejor look maxing. Es coña, pero es decir, todas las funciones reproductivas, es decir, tienes mejor salud en general, ¿no? Es decir, la mayor testosterona, mayor progesterona, todo correlaciona con mayores marcadores de salud, con mayor longevidad y demás. Por ejemplo, ¿qué correlaciona con mayor longevidad, ¿no? Y en todos estamos de acuerdo en los diferentes enfoques dietéticos, en tener buenos niveles de musculatura, ¿no? Entonces, ¿qué permite un buenos niveles de musculatura? Pues una buena producción de hormonas esteroideas. Bien, es decir, es que es innegable esto. Entonces vamos a ver cómo, en función de nuestras decisiones dietéticas y nutricionales, nuestro cuerpo, digamos que toda la señalización va a ir hacia la dirección de regeneración constante, un sistema parasimpático, buena digestión, buen descanso, buena creación de masa muscular, ¿no? Es decir, mejor complejidad cerebral, más cognición, o a su vez va a ir hacia digamos, un camino de ahorro de energía o de adaptación a una producción energética menor. Es decir, como digo, todas estas hormonas y todos estos mecanismos fisiológicos de adaptación son totalmente normales y nos ayudan en estos casos. Ahora bien, no queremos vivir ahí, no queremos que nuestro cuerpo vaya siempre dirigido, señalizado hacia la adaptación a menos energía. Bien, de hecho, esto es muy importante y lo voy a decir. Últimamente, digamos, en lo que es el sector nutricional, la esfera de salud alternativa y demás, se ha puesto o ha salido, ¿no?, el peligro, o están saliendo los casos, porque digamos el tiempo va pasando, de los problemas que hay con menos tiroides en dietas cetogénicas, por ejemplo, bajas en carbohidratos, ¿no? Es algo que, pues digamos, todos los divulgadores y gente pues digamos que siguen estas dietas están consternados con ello, ¿no? Porque es un problema que tienen sus clientes y ellos mismos, ¿no? De hecho, solo hay que ver, por ejemplo, fijaos en las cejas, les clarean las cejas mucho. Eso es un mal síntoma, ¿vale? ¿Y qué ha pasado? Claro, yo me esperaba que, pues bueno, no sé cómo justificarían esta menos producción de hormona tiroidea, ¿no?, en estas dietas bajas en carbohidratos. Pero lo que han hecho no es desmentirlo, porque es que no pueden. Eso me ha chocado bastante, ¿no? Porque siempre intentan, pues bueno, irse por aquí y por allá, pero no, han dicho que sí que es verdad, pero, y aquí viene su justificación, que realmente, bueno, lo único que ha pasado es que nuestro cuerpo, en el caso de hacer cetosis y demás, o estar en un estado de bajos carbohidratos, o de ayunos prolongados y demás, lo único que se ha hecho es adaptarse a menos T3, es decir, las necesidades orgánicas, ¿no?, de los diferentes tejidos, de los diferentes sistemas orgánicos de la hormona tiroidea activa, es decir, de una mejor respiración celular, de una mayor producción energética, simplemente se han adaptado a producir menos, ¿no?, a funcionar con menos. Entonces realmente no es malo que haya bajado la T3 en estas dietas, sino que bueno, el cuerpo se ha adaptado a menos. Interesting that we have a lot of people that are in the keto community that have either done keto or carnivore and are starting to complain about thyroid problems. They found that T3 levels dropped significantly on the ketogenic diet. T4 levels were unchanged, but TSH levels were also unchanged. This then suggests that in the ketogenic diet, these bodies simply needed less T3. And in fact, one of the things that I've seen, if you're insulin sensitive with low insulin C-peptide, it is normal to have a low T3. Yeah. But if your TSH is normal and your T3 is low and your T4 is normal, you don't have an issue, you're just carnivore. You're actually improving
the efficiency of the thyroid. You're not making it worse. This is not worse. You're just not needing so much T3. Es un error, tío, es un error, es un gran error conceptual de interpretación y realmente error filosófico, ¿vale? El querer funcionar con menos, ¿vale? Tiene que ser al revés, tiene que ser querer funcionar con más, expansión, creatividad, ¿vale? Conquista, voluntad. Bien, bueno, pues ya ha llegado el momento, ¿no?, de bajarnos un poco de lo que es el saber general, las abstracciones y demás, y concretar, ¿no?, aquí ya sí que papel y boli, que es, digamos, la parte más práctica, cómo el alimento, ¿no?, cómo los macronutrientes al final se convierten en testosterona, en hormonas esteroideas en general, ¿no? Y vais a entender cosas, como he comentado al principio, tan prácticas, ¿no?, del día a día, de por qué, por ejemplo, los culturistas tienen colesterol alto, o por qué las dietas bajas en carbohidrato normalmente tienen colesterol alto y T3 baja, ¿no? Y vais a entender un poco todo esto, vais a entender la reacción, ¿no?, la cadena de reacciones. Bien, para ello, me sirve muy bien seguir el hilo del vídeo anterior, ¿vale? Porque, como vimos, voy a hacer un pequeño repaso. Cuando tenemos una situación de estrés, ya sea interna o externa, es decir, el estrés, tenéis que entenderlo como lo que es decir, es un desequilibrio energético, es decir, una situación tanto interna como externa, en la cual el cuerpo necesita corresponder a esa demanda energética pues con un sustrato, ¿no? Es decir, produciendo energía, pero no lo tiene, es decir, no es suficiente. Por lo tanto, es donde se elevan las hormonas adaptativas a ese estrés, ¿no? Es decir, hormonas que lo que van a hacer es que el cuerpo, pues durante ese estrés, tenga que producir menos energía, es decir, use menos energía para su funcionamiento, ¿no? Esto lo que hace es deprimir funciones que al deprimirse, también es cierto, degeneran su estructura y luego es más difícil que creen energía. Es decir, esto, bueno, volvemos a saltar al plano abstracto. Recordad que una estructura es compleja, se mantiene ordenada siempre y cuando el flujo de energía sea constante. En el momento en que el flujo disminuye, esa estructura puede perderse y después esa estructura es la que tiene que permitir el flujo energético, y si está degenerada es complicado recuperarla, ¿vale? Por ejemplo, esto es muy importante y seguramente, bueno, digamos es muy abstracto, pero me gusta que lo sepáis, y es un recordatorio de aquel vídeo del episodio 1 de la teoría bioenergética, y es que el cuerpo humano hay mucha información de cómo se funciona, es decir, las rutas metabólicas que tienen que seguir las cosas, las reacciones, que esa información se contiene no en el ADN, no se codifica y se descodifica, sino que está impresa en la misma forma, en la misma estructura que tienen las cosas. Por ejemplo, los receptores celulares puestos en una parte de la célula u otra sirve como mapa metabólico en tiempo real. Bien, entonces, si esa estructura, ¿no?, esa forma se pierde por la degeneración de una menor producción energética, luego a lo mejor no se puede recuperar y por lo tanto nunca se recupera un buen flujo energético posterior, ¿no? Entonces, esto es muy importante, lo de perder estructura. Por ejemplo, si se pierde estructura cerebral durante unos minutos por falta de oxígeno, ¿y por qué por falta de oxígeno? Porque el oxígeno es el receptor final, el aceptor final de electrones de la cadena de electrones, es decir, es el polo que hace que haya un flujo energético desde la glucosa hasta el oxígeno. Si ese oxígeno no está, no hay flujo, por lo tanto, y estar en el cerebro sin ese flujo energético durante unos minutos te deja sin funciones cerebrales, te deja tontito, o incluso te mueres, ¿no? Entonces es muy importante esto. Vale, volvemos al ejemplo. Recordemos eso, estamos ante un estresor, ¿bien? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Bien, el cuerpo lo que quiere, en este caso, es que la poca glucosa disponible, pues lo que tenemos poca energía, vaya a aquellos órganos que únicamente pueden usar glucosa, ¿vale? Hay otros tejidos que pueden usar otros sustratos energéticos de mientras, pero hay algunos, como por ejemplo ciertas partes del cerebro, la mayor parte del cerebro, partes del sistema nervioso, células del sanguíneas, ¿no?, del torrente sanguíneo, la retina también, luego por ejemplo, bueno, el músculo esquelético y los pulmones durante ejercicio intenso y demás, ¿no? Todo ello únicamente funciona con glucosa. Por lo tanto, el cuerpo, puesto que todos los tejidos realmente quieren glucosa, ¿vale?, porque es la forma con un perfil de oxidación más limpio, porque produce menos ROS, produce más CO2, que es muy prometabólico. Claro, el cuerpo absorbería esa glucosa, por lo tanto lo que ha de hacer el cuerpo es imposibilitar que el resto de tejidos absorba esa glucosa, y así la glucosa sigue circulando hasta los tejidos que la requieren sí o sí, porque si no morimos, ¿no? Entonces la forma de hacer esto es elevar el glucagón, que es antagonista a la insulina, y crear mucha lipólisis, es decir, que digamos, haya más lipólisis de la fisiológica normal. La lipólisis es que, digamos, la grasa sale de tus almacenes de grasa, ¿no?, para que circule por la sangre. ¿Con qué finalidad? Pues con la de, mediante el principio de competencia de sustrato del ciclo de Randle, bloquear la entrada de glucosa a los tejidos, es decir, hace que los tejidos no puedan usar glucosa y así la glucosa va donde tiene que ir, ¿vale? Esto, claro, esto luego tiene sus consecuencias, como es, por ejemplo, la resistencia a la insulina, ¿no? Es decir, si la célula está bloqueada a la hora de oxidar glucosa, por mucha señalización de insulina para introducir esa glucosa en las células, no va a entrar porque está bloqueada, ¿no? Porque está demasiado saturado lo que es el ciclo de Krebs de los diferentes metabolitos
metabolitos de la oxidación de grasa, ¿no? Del ácido graso. Bien. Ahora lo que hace el hígado, bien, muy importante, es simplemente un repaso del vídeo anterior, es querer ir limpiando de ácido graso libre la sangre, ¿no? Porque el hígado lo que quiere es volver a estar en un estado oxidativo y una respiración mitocondrial eficiente, ¿no? Entonces quiere ir limpiando todo ese ácido graso. ¿Qué pasa? Y bueno, lo va haciendo usando, bueno, diferentes, por ejemplo, glicerol, ¿no? Y empaqueta este ácido graso en VLDL, ¿vale? Que como recordamos eran Very Low Density Lipoproteins, ¿vale? Y bueno, vuelve a la sangre y las células siguen pudiendo usar esa bolita, ¿no? Llena de grasa, pero digamos de una forma más controlada, no va por ahí el ácido graso solo, ¿no? Con los efectos más metabólicos, más potentes, ¿no? Que tiene. ¿Qué pasa? Pues que llega un momento que el hígado se satura y no puede, digamos, llevar ese ritmo de empaquetamiento, ¿no? Sobre todo porque, bueno, está siendo constantemente demandado, porque el órgano es quien se encarga de ir liberando glucosa, y justamente en estos estados tenemos poca glucosa, tenemos los depósitos poco llenos o incluso vacíos, le cuesta mucho ir llenándolos a partir de la gluconeogénesis, porque no tendríamos glucosa disponible, tendría que crearla ya el propio hígado desde aminoácidos o, por ejemplo, desde glicerol, que justamente se usa para empaquetar, por lo tanto no habría para empaquetar, y digamos que el resultado final es que se va sobrecargando el hígado de esa grasa que no puede empaquetar y distribuir otra vez a la sangre, y se va creando el hígado graso. Bien, esto hasta aquí. Ahora bien, un segundo. Bien, yo en este momento introduje la importancia de, por ejemplo, la fructosa, ¿vale? Para corregir este problema, puesto que la fructosa en un estado en el que hay resistencia a la insulina, por ejemplo, o pre-resistencia a la insulina, al no requerir insulina para usarse, era muy buena forma de rellenar los niveles de glucógeno hepático y ayudar al hígado a, digamos, estar lleno, ¿no? Y poder corresponder a las demandas de glucosa que tiene el cuerpo y demás, ¿no? Pero algunos me dijisteis que hay de el hecho de que la fructosa produzca hígado graso, ¿no? Es decir, el hecho de que la fructosa se convierta mediante lipogénesis de novo en grasa, ¿vale? Y se quede en el hígado. Ahora vamos a ver cómo esto pasa y es bueno, ¿vale? Porque las cosas siempre tenéis que verlas, sobre todo en fisiología, en el contexto. Bien, ¿qué pasa si no lo vemos en el contexto? Pues que vemos que el colesterol es malo, que las grasas saturadas son malas, que el azúcar simple es malo, que la fructosa es mala, bien, pero no vemos el contexto. Claro, en un contexto de síndrome metabólico, por ejemplo, con ya hígado graso, es decir, un hígado no funcional, bien, con los que le cuesta llenar los depósitos de glucógeno, por ejemplo, lo que más correlaciona, y quiero hacer un vídeo de esto, con esta enfermedad metabólica y con el hígado graso en general, es por una parte la endotoxemia y por otra parte toda la inflamación derivada de los metabolitos intermedios de la peroxidación de ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? De los ácidos de semilla, de los aceites de semilla, ácido de linoleico, aceite de girasol y todo esto que impregna toda la oferta alimentaria, ¿no? Y es uno de los grandes motivos de las enfermedades metabólicas y la degeneración metabólica que vemos en las últimas décadas, ¿no? Bien, entonces en ese estado no es que la fructosa cree hígado graso, es que cualquier sustrato va a crear hígado graso. Es decir, el aminoácido, la glucosa, la fructosa, la propia grasa va a quedarse en el hígado, bien, es decir, el hígado no está funcional, bien, no tiene la capacidad de procesar esa grasa y volver a liberarla en la sangre, siempre la va a acumular. Es decir, no es problema de la fructosa. Vamos a ver realmente cómo la fructosa en un buen metabolismo, es decir, con el hígado funcional y lleno de glucógeno, va a hacer justamente que se sintetice más testosterona, ¿vale? Ojo aquí porque aquí viene la explicación. Bien, una dieta alta en fructosa, y de fructosa estoy hablando pues fruta, zumo de fruta y miel, ¿vale? Es decir, no ultraprocesados, no jarabes de maíz altos en fructosa, no de zumos a partir de concentrados de fruta, ¿vale? Es decir, no. Hablo de la fruta natural porque justamente es lo que estaba diciendo, es decir, no podemos ver los efectos de nutrientes concretos si no es en el contexto nutricional del alimento en el que viene. Bien, es decir, nosotros consumimos o deberíamos consumir la fructosa en forma de sus formas naturales, con todos los polifenoles, con todos los antioxidantes, con todas las vitaminas y demás que, por ejemplo, trae la fruta, los zumos y la miel. Bien, y vamos a ver cómo dietas altas en fructosa, sí tenemos, y este es digamos el objeto del vídeo, ¿no? Es decir, es lo más importante que quiero que os quede claro, este componente va a producir más
testosterona, bien, más hormonas esteroideas en concreto, ¿vale? Aquí es cuando viene el papel y boli. Bien, ingerimos fructosa, ¿vale? Parte de esa fructosa se va a metabolizar ya directamente en el intestino, ¿vale? En compuestos intermedios del metabolismo de los carbohidratos, véase oxacelato, véase malato, véase lactato, etc. Parte de la fructosa va a llegar al hígado. En el hígado puede o bien ayudar a reponer el glucógeno hepático, muy importante, puede quemarse o usarse como sustrato energético, o una porción va a acumularse como grasa. Ojo, no acumularse. Va a ser un intermedio, ¿vale? Como forma intermedia va a estar en forma de grasa, pero esto es bueno. Además, tener en cuenta que conforme mejor es nuestra función hepática por un mejor metabolismo y una mejor hormona tiroidea, mayor va a ser la proporción que se usa como glucógeno, que se usa como oxidación o como sustrato oxidativo y menos como grasa, ¿no? Pero es que una parte es importante que se quede como grasa. ¿Y por qué? Pues porque esa grasa lo que va a hacer es sintetizarse por el hígado en colesterol. Y ese colesterol va a la sangre. Ese colesterol, unido a hormona tiroidea y a vitamina A, es lo que produce la pregnenolona. La pregnenolona es la madre de las hormonas esteroideas, de la cual pues va a ir hacia la progesterona o hacia el DHEA y a su vez a la testosterona, al DHT. Y bueno, luego también hay aldosterona y otros subhormonas esteroideas, ¿no? Pero básicamente estas son las importantes. Entonces lo que queremos es que tener esa grasa y que con un hígado funcional y lleno de glucógeno la convierta en colesterol que vierta en sangre. Ahora bien, si encima estamos en un buen estado metabólico con una buena T3, ¿no? Por comer, por todos esos beneficios que justamente tiene la fructosa y el azúcar simple sobre la T3, por su disminución del cortisol, por una buena respiración mitocondrial, vamos a tener por lo tanto más T3 que convierte ese colesterol junto con la vitamina A en hormonas esteroideas, ¿no? Concretamente la madre de las hormonas esteroideas, la pregnenolona, ¿no? Bien, claro, ¿cuándo produce la fructosa hígado graso? ¿Cuándo esa grasa no puede convertirse en colesterol? Bien, y aquí es la clave. Hablamos de la colina, ¿vale? La colina es un nutriente que lo que hace es permitir, ¿vale?, que la grasa del hígado se convierta en colesterol. Hay un estudio muy importante, bueno, varios estudios entre ellos, pero digamos la revisión, lo que nos indica es que dietas muy altas en fructosa, lo único que hacen es aumentar la necesidad de más colina. Bien, es decir, se ha visto que incluso con mucha grasa en el hígado, ya sea de la fructosa, ya sea de la grasa, por dietas altas en grasa, o ya sea incluso del etanol, es decir, del alcohol, todo ello se soluciona, se limpia el hígado, se queda magro si aumentamos la colina en nuestra dieta, ¿vale? Es decir, el consumir más fructosa, lo único que hace es aumentarnos los requerimientos de colina. Ahora bien, si correspondemos, no hay ningún problema. De hecho, más grasa se convertirá en colesterol, y ese colesterol, al tener un buen T3, se convertirá, junto con vitamina A también, en pregnenolona y después en DHEA y después en testosterona. Bien, es decir, es perfecto. Así que si tenemos una dieta alta en colina, alta, bueno, entre 500 miligramos, 1 gramo de colina, que sería, pues bueno, consumir un gran alimento rico en colina son los huevos, ¿vale? También los órganos, por ejemplo, que justamente los huevos y los órganos, por ejemplo, el hígado también trae vitamina A. Es como si literalmente fuesen alimentos, literalmente para que los comamos, ¿no? Entonces, una dieta, es decir, si queréis maximizar vuestra testosterona, es decir, una dieta alta o con una base en carbohidrato simple, como por ejemplo la fruta, ¿no? En todas sus variantes, después con suficientes huevos, con suficientes órganos, ¿no? O con carne de órgano, leche, miel, es que, vaya, maximizáis vuestra producción de hormonas esteroideas. Es una locura, ¿no? Luego, por ejemplo, vamos a ver por qué en dietas, por ejemplo, imagínate que tenemos una dieta alta en grasa simplemente, ¿no? Dices, bueno, entonces ya tenemos esa grasa, ¿no?, que se convierte en colesterol, y entonces, pues, más testosterona. Sí, pero claro, si es una dieta alta en grasas y baja en carbohidratos, lo que vemos es que tenemos menos T3, es decir, tenemos el glucógeno hepático más vacío, por lo tanto hay menos T3. Porque como vimos en el vídeo anterior, al tener los depósitos altos de glucógeno hepático es lo que dice al hígado, vale, estamos en abundancia, es decir, tenemos energía disponible, voy a poder ir voy a poder ir vertiendo glucosa progresivamente en la sangre. Es decir, los tejidos pueden funcionar bien, por lo tanto aumento la T3, convierto más T4 en T3. En estas otras dietas, como digo, altas en grasas y bajas en carbohidrato, esto no pasa. ¿Vale? Lo vemos, es decir, es innegable, ¿vale? La evidencia lo muestra. Dietas bajas en carbohidratos tenemos menos T3. Como ya he explicado, la justificación a esto de toda esta vertiente low carb y tal es que, bueno, pues tenemos menos necesidades de T3 y ya está. Pero no es el caso, ¿no? Y es por esto, ¿qué pasa? Claro, entendedlo, ¿no? Vosotros mismos ya habréis llegado a la conclusión. ¿Qué pasa si tenemos ese colesterol de esa grasa, ¿no? Pero no tenemos T3.
Exacto, no se convierte en hormonas esteroideas, en pregnenolona, se queda como colesterol, por eso tenemos colesterol alto. Bien. O por ejemplo, ¿por qué los culturistas tienen colesterol alto? Pues porque si tú te metes de forma exógena testosterona o derivados de la testosterona, el cuerpo dice, vale, hay testosterona ya, entonces ¿por qué voy a convertir más colesterol en la sangre? ¿Veis? Y por eso tenéis colesterol. De hecho, o vamos un paso más atrás. ¿Por qué tienen hígado graso? Que también es algo bastante común, una afectación bastante común en el culturismo. Problemas de hígado por esa lipotoxicidad. Pues porque dice el hígado, vale, yo tengo aquí la grasa, la quiero convertir en colesterol para que pueda convertirse después en hormonas esteroideas. Pero claro, mis señalizaciones me dicen que ya hay bastante colesterol en la sangre. Entonces, ¿por qué voy a sacar esa grasa? Entonces se la queda y tenemos ese problema. ¿Veis cómo va? Como, digamos, se puede ver esta afectación en los diferentes pasos de la cadena. Y aquí tenéis también la explicación de cómo estas hormonas esteroideas protectoras juveniles de regeneración, no de los sistemas, de todos los tejidos, de todas las células, funcionan digamos, son mayores sus niveles, son más protagonistas en el plano hormonal general cuando tenemos una alta T3 y un alto metabolismo, porque justamente lo que se está señalizando es que tenemos suficiente energía como para sostener toda esa regeneración, ¿vale? Todas esas funciones orgánicas más complejas, como es la cognición. Es decir, todas esas funciones que nos hacen hombres, que nos hacen humanos, mejoran, se optimizan, en parte gracias a las hormonas esteroideas y gracias a la señalización de mayor energía. Esto es mayor T3. Y, como digo, porque siempre hay que, digamos, tener llegar a la práctica, ¿no? Es decir, que intervenciones nutricionales nos van a acercar más a esto, es justamente intervenciones nutricionales que tengan como base de la dieta un sustrato de alto octanaje energético, ¿vale? Como es la glucosa, como es la fructosa y como son los azúcares simples en general. De hecho, cuando el organismo, mira, vamos a hablar un poco a nivel evolutivo, porque a esta gente quiero decir a las esferas ceto y tal, o keto, les gusta mucho la comparación anatómica interespecie, ¿no? Es decir, comparar pues los diferentes sistemas digestivos, por ejemplo, las diferentes fisiologías entre diferentes especies de animales, ¿no? Para decir, bueno, pues no nos parecemos a una vaca, nos parecemos más a un lobo, nos parecemos más a un carnívoro, etcétera, ¿no? Pero realmente el ser, ¿no? El animal en el que más nos parecemos a nivel fisiológico y que justamente está pues a un nivel menor de complejidad orgánica, son los grandes simios antropomorfos, ¿vale? Es decir, chimpancés, orangutanes y demás. Estos animales son omnívoros, ¿vale? Y su base de la dieta es la fruta. De hecho, cuando no tienen en el medio, se ha visto que salen a buscarla. Bien, luego también comen insectos para esa proteína, porque la proteína también es importante, llegar a la proteína. Yo siempre hablo de los peligros del exceso de proteína. Hablo de los peligros porque, bueno, también, digamos, tienen su efecto adverso sobre el metabolismo, como he explicado varias veces, pero quiero decir, hay que llegar a ella, ¿no? Quiero decir, me ha sido más fácil avisar sobre el peligro porque veo que el problema es ese, que la gente se pasa, sobre todo en sectores fitness, ¿vale? Además de perfiles de aminoácidos súper basuras, ¿no? Y ruinosos, muy inflamatorios, como, bueno, ves los vídeos porque si no me lío en el vídeo, en este. Pero a partir de la proteína, por ejemplo, de la metionina o de la betaína, se puede, mediante el ciclo, me parece, de SAM-E, crear colina, ¿no? Y aumentar esa colina disponible para nosotros. Luego también se ha visto cómo comen huevos incluso, que tendrían pues esa colina, esa vitamina A, ¿vale? Además de, bueno, diferentes... Es que es muy importante, luego hablaré de si suplementar colina o no. Y luego también, por último, comen carne orgánica en el sentido de los órganos, ¿vale? Que justamente es rica en colina, es rica en vitamina A y demás, ¿no? Hay diferentes vitaminas liposolubles y tal, ¿no? Entonces, parece ser que conforme nosotros nos complejizamos como organismo, podemos absorber más energía del entorno e integrar más energía de diferentes fuentes. Por ejemplo, podemos incluso cocer bien el trigo, los granos, ¿no? Y conseguir energía a partir de ellos. Claro, a lo mejor no es lo mejor, pero somos capaces de ello y de una forma limpia. Si está bien cocido, si no es integral, por ejemplo, ¿no? Es decir, si no hay ningún irritante intestinal que suponga más endotoxemia y por lo tanto menos tiroides y por lo tanto menos testosterona. Pero somos capaces de ello. Ahora bien, cuando tenemos problemas intestinales o problemas con los granos y demás, lo mejor es volver a un estado más esencial de nutrición humana, que sería eso: fruta, huevos, leche, miel, órganos, ¿vale? Caldos de huesos, bien. Esto sería la nutrición óptima, tanto para todo realmente. Eso, os iba
decir lo de la suplementación de colina es una opción, pero realmente no es vuestra primera opción. Vuestra primera opción es realmente alimentaros bien. Porque, claro, en el alimento, que es como que hay que consumir las cosas, cada nutriente viene acompañado de otros nutrientes que tienen una absorción similar, una digestión similar, digamos que enzimáticamente ayudan a romper todos los componentes del alimento en sí, ¿vale? Entonces, el huevo, por ejemplo, la yema tiene fosfatodicolina o fosfatadicolina, perdón, y otros fosfolípidos que ayudan a la metabolización de la misma, ¿no? Entonces, si queréis suplementaros con colina, lo suyo sería comerla junto con alimentos que también tengan colina natural, como por ejemplo el huevo, ¿vale? Luego, si es mejor crudo o no, eso ya lo hablaremos porque, bueno, quiero decir, es mejor el huevo crudo que no huevo. Es decir, que ningún huevo, ¿no? Pero realmente es mejor cocinarlo, sobre todo la clara, ¿vale? Ya lo expliqué en un vídeo, la clara tiene avidina, que lo que hace es inhibir la absorción de biotina, que es la vitamina B7 que tiene la yema del huevo, entonces lo mejor realmente es dejar la clara, que la clara sí que esté cocinada, la yema se puede dejar un poco hecha y demás, pero bueno, ya entramos en otro tema, ¿no? De hecho, yo recuerdo, hablando de esto, un culturista de estos, no sé si Steve Reeves o alguno de estos, ¿no? Alguna de esa época que decía, a lo mejor lo sabéis, que comerse 20 huevos al día tenía los mismos efectos que los esteroides, ¿vale? Y es por esto, es justamente por esto, siempre y cuando haya un metabolismo oxidativo y respiratorio y de alta energía, ¿vale? Es decir, siempre que esté acompañado de una base de sustrato energético limpio como es el carbohidrato, como es el azúcar simple. Bien, que ya hemos visto que ese azúcar, esa metabolización del azúcar no tiene ningún problema siempre y cuando vuestra dieta esté libre de cualquier sustancia, de cualquier compuesto que dificulte esa absorción y esa oxidación de glucosa completa. Bien, como por ejemplo las grasas poliinsaturadas y todos los productos derivados de superoxidación. Bien, ved el vídeo del supermercado y veréis cómo podéis comer sin esto, ¿vale? Porque parece fácil, ¿no? Pero realmente dices, voy a coger cosas que dices, vale, esto no llevará ningún nada, ¿no? Pero realmente sí lo tienen, ¿no? Por ejemplo, el otro día digo en Twitter, un buen post-entreno es leche fresca con azúcar y cacao. Y la gente diciendo, el colacao, igual, el colacao. ¿No ves que no? Es que la gente es imbécil, tío, la gente le gusta ser tonto. ¿No ves que el colacao tiene muchos más ingredientes? Que algunos pueden causarte irritación intestinal y justamente producir más endotoxemia y producir una menor tiroides y por lo tanto interferir con esa oxidación de glucosa. ¿No ves que no es lo mismo? Es que a la gente le gusta ser imbécil, tío, no lo sé. Bueno, pues voy a dejar ya el tema ese, más o menos, yo creo que lo he explicado más o menos bien. Si tenéis algunas dudas, bueno, lo volveré a tocar el tema, ¿no? Porque los temas son recurrentes, siempre se interrelacionan unos con otros y demás. Lo que quería terminar era con el tema del look-maxing, ¿vale? El look-maxing, como veis, vivimos en una... Es decir, ¿por qué era importante este tema también de la testosterona y por qué os interesa? Pues porque vivimos en un ambiente súper estrogénico, ¿vale? Ya sea por diferentes mecanismos, tanto disrupción endocrina como por desequilibrio en los ritmos circadianos, por una constante exposición a luces azules, ¿no? Y otros estresores, radiaciones, de móvil, de wifi, etcétera. Luego también de la propia comida, como vemos, muy importante. Entonces todo esto hace que, pues bueno, tengamos un metabolismo mucho más deprimido, mucho más obstaculizado y por lo tanto una menor producción de hormonas esteroideas, entre ellas la testosterona, y por lo tanto el perfil es mucho más estrogénico y vemos pues todos los problemas derivados de los estrógenos, ¿no? Entonces, aquí es cuando surge en este ambiente la necesidad del hombre de look-maxear. Y entonces vemos, si entendemos esta teoría bioenergética, que la única forma de look-maxear es simplemente recuperar tu producción testosterónica natural, ¿vale? Es decir, optimizar esas hormonas esteroideas. ¿Y cómo? Pues teniendo un buen metabolismo, y eso pasa por los hábitos, tanto de nutrición, como de deporte, como de hábitos en general de vida, ¿no? Es decir, cómo te expones a la luz que te expones, cómo vives, cómo te vistes, bien, tus prioridades deben ser tu salud, bien. Yo, de hecho, si lo pienso, he hecho un look-maxing bastante inconsciente. Es ahora cuando me he dado cuenta que lo he hecho, porque yo, en su día, lo que me centré, es decir, descubrí que toda mi sintomatología era de manual, punto por punto, de un bajo metabolismo, ¿no? Es decir, de un estado de hipotiroidismo funcional, es decir, no de producción de TSH, porque sí que producía TSH, pero a nivel de los tejidos funcional no se convertía bien en T3, es decir, mis tejidos no tenían suficiente T3. ¿Por qué? Porque mi digestión era muy mala, tenía estreñimiento, tenía problemas, tenía la piel muy seca, tenía, pues decir, el cabello mucho más fino, tenía problemas para dormir, tenía muy baja energía, bueno, además de la depresión, esos estados de ánimo tan deprimidos, que no es otra cosa que baja energía cerebral. Tenía pues no todos estos problemas, mucho frío, eso es muy importante, el cambio respecto a la termorregulación es una barbaridad, ¿vale? Es decir, estoy encantado, soy una estufita ahora, soy pues eso, como dice el Señor, sed la luz del mundo, ¿no? La luz del mundo es luz, pero también es calor, ¿no? La llama está caliente, ¿no? Se podría entender así. Y se puede contagiar, ¿no? Ese calor. Y entonces yo vi que todo esto pues era
síntoma de un metabolismo muy bajo e intenté intervenir a nivel nutricional y a nivel de hábitos para aumentarlo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Lookmaxear, es decir, tener una mejor estructura facial, tener una mejor piel, tener un mejor pelo, tener más facilidad para el anabolismo, es decir, que el anabolismo sea, combinado también con un entrenamiento a lo Dorian, ¿vale? Priorizando la intensidad al volumen, donde hay menos residuo muscular, donde hay menos ácido láctico, conseguir pues eso, una composición corporal muy buena, comiendo muchas calorías, comiendo muchos azúcares simples, consumiendo grasa saturada, consumiendo proteína, entrenando fuerte 3 días a la semana, y tienes una composición corporal como muy buena, ¿sabes? Es decir, un músculo muy rocoso, muy fácil, muy desinflamado, ¿no? Básicamente el look maxeado, pero porque me he centrado en metabolismo maxear. Es en lo que me he centrado. Ahora entiendo que... y es por eso que os lo quiero comunicar. Es decir, que a la hora de look maxear, ¿vale? Que es algo bastante legítimo, y más en el mercado, en la situación de mercado sexual y de relaciones interpersonales con el sexo opuesto, muy válido y muy legítimo, el querer ser más atractivo, pero no únicamente en el mercado sexual, es que todo en la vida, es decir, la experiencia de vida mejora en todos los sentidos cuando sois más atractivos, ¿vale? Esto es innegable, y no es por ser vano ni superficial ni nada, es algo que hay que tratar, y es algo que está relacionado con el fitness. Al final mi canal es de fitness, y esto es muy importante, ¿bien? Entonces básicamente quiero trasladaros eso, que la única forma real de lookmaxear es mejorar vuestros marcadores de salud, ¿bien? Y eso es mejorar vuestro metabolismo. Espero que haya quedado claro. Bueno, pues buena charla, gente. Lo voy a dejar ya aquí. Como digo, ese vídeo específico sobre lookmaxing, ¿vale? Hablaremos de cosas bastante interesantes, profundizaremos en el tema, estará divertido. Y veremos, por ejemplo, por qué también incluso es político lookmaxear, ¿bien? Porque seguramente ese edit que he puesto al inicio, seguramente os ha, digamos, transmitido cierta idea política, que sí, ¿verdad? Pues nada, gente, voy a cerrar. Ya se está yendo el sol, así que ya también es momento de replegarse. De hecho, también, mira, os voy a comentar cuando descubrí el gusto por el sol, ¿vale? Y sus efectos tan energéticos que tenía. Porque claro, muchas cosas en la vida tú ya las sabes de una forma más visceral, más inconsciente, y después entiendes la explicación. Y esto es lo que me pasó a mí con el sol. Es decir, cuando yo entendí el efecto fisiológico que tiene la radiación solar sobre, por ejemplo, la respiración mitocondrial, yo ya sabía que era bueno. ¿Y por qué lo sabía? Os lo voy a contar. Yo de normal siempre había sido un chaval bastante, pues eso, introvertido, taciturno, retraído, ¿no? Es decir, siempre en la cueva, ¿no? Y el sol, pues bueno, sin más. Pero durante la instrucción militar es donde descubrí el poder del sol, porque, bueno, la hice en Zaragoza, en el ciclo de invierno además, ya sabéis, el Cierzo, un frío que flipa, siempre nublado, siempre parecía Mordor, ¿no? Y además, durante la instrucción militar, yo, pues en mis circunstancias en ese tiempo, pues estaba bastante profundo en mis problemas con la alimentación, mi depresión, veía un futuro muy negro, a nivel físico estaba destruido, ¿sabes? Súper flaco, encima con muy poca grasa, en ese ambiente tan frío, vaya, lo pasé muy mal, con problemas digestivos, de sueño. Recuerdo que me despertaba todas las noches porque me dolían las piernas del frío, es decir, una situación de mierda, ¿vale? Pero en ese contexto, ¿vale? Yo recuerdo estar formado en la plaza de armas, ahí media hora, pues los hijos de puta nos tenían ahí siempre, que hijos de puta. Y yo recuerdo que entre una semana de niebla y de lluvia, ¿sabes? De ambiente húmedo, de este que no sales, que estás inmerso en la nube, de repente estabas ahí formado y aparecía un rayo de sol y te acariciaba el rostro. Y era glorioso, me energizaba. Es decir, yo con la misma situación, con el mismo futuro negro, de repente estaba más alegre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que cambie mi cosmovisión y mi ánimo porque me dé el sol? Pues justamente porque aceleraba, bien, y porque tenía efectos prometabólicos y digamos que sinergiaba con una buena respiración mitocondrial. Es decir, todo mi organismo, digamos que se activaba, bien, y por lo tanto mi organismo es mi ánimo. ¿Ves? Ahí es cuando empecé también a entender cómo tu metabolismo, cómo tu fisiología, cómo tu sistema endocrino es realmente tu alma, es tu persona, ¿vale? Es cómo te expresas, es cómo te muestras, es cómo eres, es cómo ves el mundo. Bien. Así que, bueno, dicho esto, ya ha sido el sol, así que yo también, gente. Bueno, pues nos vemos. Chao. Por cierto, mirad a quién tenía aquí, que menudo bicho. Literalmente es tan grande que estaba hablando con él. Mirad. Joker. Nada, gente, una cosa, quiero ser pesado con esto, quiero ser reiterativo, pero quiero que os quede claro, ¿vale? No hay nada de forma aislada que sea malo para el organismo. Es decir, todas las hormonas, todos los elementos, todas las moléculas, todos los nutrientes tienen su función fisiológica. Bien, lo que importa es el contexto metabólico, ¿vale? En el que se encuentra, ¿no? Y que hace que, por ejemplo, pues algunos pasos intermediarios, ¿no? Es decir, hay cadenas de reacciones en las que intervienen moléculas, hormonas y demás, pues hagan que se acumulen, ¿no? Digamos que, por ejemplo, un paso enzimático no se active, o que falte otra molécula para sintetizar una
tercera molécula, digamos, que es la cadena lógica, ¿no?, de reacciones y por lo tanto se acumule esta última. Bien, por ejemplo, yo que sé, la fructosa, el azúcar simple no es malo, la grasa saturada no es malo, el colesterol no es malo, la insulina no es mala, el cortisol no es malo, es decir, tienen cada una sus funciones en función del contexto fisiológico y pues para lo que sirven, ¿no? El problema es como cuando digo el contexto fisiológico hace que cierta molécula, cierta hormona, cierto componente se acumule, por ejemplo el colesterol literalmente sirve para sintetizar la pregnenolona, que es la madre de las hormonas esteroideas, ¿no?, que es la fuente de la salud, de la juventud, de las hormonas sexuales y demás. ¿Cómo va a ser malo? No, lo malo es cuando hay un contexto que hace que eso no se convierta, como por ejemplo baja T3, y pues puedes tener problemas coronarios o problemas relacionados con enfermedad cardiovascular, etcétera, ¿no? La insulina es mala, ¿no? Literalmente ayuda a que los nutrientes, los aminoácidos de la glucosa entren en las células. Ahora bien, en un contexto fisiológico patológico en el que se acumula en la sangre y tienes hiperinsulinemia, pues claro que es malo, ¿no? Pero hay que decir, no es en concreto. Entonces, en este caso la fructosa, la gente dice, bueno, es mala porque produce grasa en el hígado. Pero si es que literalmente eso es bueno, ¿entiendes? Tienes que entender el contexto metabólico de que por qué está pasando eso. De hecho, es necesario. Bien, de hecho, estamos observando que no necesitamos ni siquiera tener un alto consumo de grasa dietético para sintetizar colesterol, que es lo que va a sintetizar la hormona esteroidea al final y la testosterona. Bien. Bueno, gente, ahora sí que lo dejo. Chao.